Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Contreras, profesor de Derecho de la Universidad Central de Chile, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Derecho y Futuro, este programa especial que tenemos junto a los amigos de Estado Diario y organizado también por la Cátedra LegalTech USEN. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Elena de Luis García de la Universidad de Valencia. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Para nosotros un gusto tenerte acá. En este segundo capítulo seguimos explicando, conversando, refiriéndonos a parte de lo que estamos desarrollando en nuestros proyectos de investigación relacionados con el derecho, la tecnología y el futuro. En este caso, respecto del proyecto Claves para una Justicia Digital y Algorítmica con Perspectiva de Género. Este es el proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, que es más o menos equivalente a lo que financia en Chile la ANIT. Así que, Elena, quiero darte la bienvenida y que ojalá podamos conversar un poco de algunos temas que no siempre son tan conocidos para los abogados, las abogadas. Por ejemplo, partir intentando diferenciar entre justicia digital por un lado y justicia algorítmica. ¿Cómo podemos hacer una distinción ahí? Perfecto. Bueno, Pablo, lo primero, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. Para mí es un honor poder estar aquí hablando contigo de estos temas. Y bueno, como punto de partida para nuestra conversación de hoy, esta diferenciación entre justicia digital y justicia algorítmica, que es cierto que ya se recoge en el propio título del proyecto, ¿no?, que mencionabas. Digamos que estaríamos hablando de un fenómeno que está estrechamente relacionado, pero en dos estadios diferentes de evolución. Es decir, nos referimos a justicia digital como esa primera etapa en la que irrumpe la tecnología en el proceso con herramientas que, bueno, pues a día de hoy nos parecen incluso muy básicas, como puede ser las declaraciones por videoconferencia, lo que son las notificaciones telemáticas entre juzgado y los letrados, lo que serían también el llamado expediente judicial electrónico, es decir, la posibilidad de acceder a una carpeta ciudadana con el certificado digital y tener acceso a todos los expedientes. Estas herramientas forman parte de ese proceso de digitalización y realmente constituyen la base para que luego podamos adentrarnos en una justicia algorítmica. Por lo tanto, tenemos, como digo, como justicia digital esa primera etapa en la modernización tecnológica y luego damos un paso más a la justicia algorítmica. Aquí ya entra la inteligencia artificial, ¿no? Todas estas herramientas que van a procesar cantidades elevadas de datos para arrojar resultados que deben ayudar a asistir a la función judicial y dentro de las cuales pues entrarían, por ejemplo, estas herramientas de cálculo de riesgo de reincidencia, cálculo de riesgo para la víctima, de las que, bueno, pues también si tenemos ocasión comentaremos algunas de ellas. Quizás eso es interesante porque algunas de ellas están funcionando, algunas como por fuera del proceso, otras se plantea si pueden ser utilizadas dentro del proceso. ¿Qué no sé, si uno tuviese que hacer una revisión, ¿qué herramientas algorítmicas están hoy día desarrollándose o están funcionando en el contexto de una justicia algorítmica? Bueno, pues realmente una de las primeras cosas que llama la atención cuando trabajando sobre estos temas es que no existe un registro sobre qué herramientas realmente se están utilizando. Por lo tanto, hay algunas que son conocidas y otras que simplemente son notas de prensa, blogs, etcétera, que nos dan la pista de que existen, pero no conseguimos localizarlas. Por ejemplo, si yéndome al ordenamiento jurídico español, que es el que más cercano tengo, las más famosas que están funcionando sería, pues tenemos la herramienta Biogen, que sirve para proteger a víctimas de delitos de violencia de género. A partir de calcular un riesgo se pueden adoptar una serie de medidas. Luego tendríamos la herramienta Riscambi, es otra de las también las conocidas en España, relacionada con esta de aplicación en cárceles en Cataluña para calcular el riesgo de reincidencia de los presos. Y luego tenemos una también en funcionamiento en todas las comisarías desde 2018, que es Veripol, que lo que trata es de detectar, o sea, procesar el lenguaje y detectar si la denuncia es falsa o no es falsa en temas de robos con violencia e intimidación, hurtos, etcétera. Estas serían las más famosas, las que conocemos el nombre, conocemos cómo funcionan. Pero luego hay infinidad de aplicaciones que se están desarrollando
Por ejemplo, sabemos que hay algoritmos que están lanzados por redes sociales para detectar delitos de odio, delitos de abuso infantil. No conocemos exactamente cómo funcionan, solo sabemos su existencia. Luego, desde la propia Administración de Justicia están trabajando en un plan que es el Justicia 2030 y dentro de este plan entra el desarrollo de una serie de herramientas más sencillas, pues por ejemplo para anonimizar resoluciones judiciales de forma automática a través de inteligencia artificial, clasificación documental. Es decir, tenemos un rango inmenso de herramientas algorítmicas sencillas, complejas, con mayores o menores riesgos para los derechos y garantías, pero que están ahí ya funcionando. Antes que pasemos a esos riesgos, porque es quizás la parte más interesante en donde derechamente entran abogados, abogadas, y el típico enfoque y preocupación desde el punto de vista del derecho, pero una de las herramientas quizás más polémica, de hecho, porque tiene cierta regulación en Francia, es la jurimetría. Sí. ¿Puedes explicar un poquito sobre este tipo de herramientas? Sí, efectivamente. Es otra de las herramientas que tenemos también ahora mismo en activo. Jurimetría lo que hace... Es cierto que esta herramienta está siendo utilizada más por los abogados, por los despachos de abogados, y no tanto por la justicia. Porque lo que va a hacer es establecer predicciones de fallos de sentencias en función de la materia, o sea, del objeto del asunto, del procedimiento y de en qué juzgado caiga, de qué tipo de medios probatorios tengamos, etcétera. Esta herramienta lo que hace es que, claro, facilita enormemente la preparación de la defensa. Y la polémica que viene aquí de Francia que comentabas es que en Francia se prohibió que se difundiese información directamente relacionada, o sea, dando nombres y apellidos de un magistrado con los fallos que ha pronunciado. Por lo tanto, está limitada porque sí que puede ayudar hasta cierto punto a predecir, pero no desde luego vinculándose a datos personales. Claro. En España, por ejemplo, mencionaba ayer, tenemos Tyrant Analytics, que directamente nos dice un magistrado, una magistrada con nombre y apellidos, qué porcentaje de fallo tiene, por ejemplo, en sentencias condenatorias o absolutorias en un determinado asunto. Esas herramientas asisten, digamos, al estudio judicial del caso, la preparación de la defensa, pero también permiten perfilar cómo está comportándose la judicatura. Claro, el mayor riesgo ahí, que por eso de ahí que en Francia lo hayan considerado necesario limitar, es que se van haciendo, como dices, perfiles de magistrados y ya se sabe que esta persona tiene determinada, incluso podríamos entrar en temas de ideología, de temas ya delicados, de cómo piensa, cómo razona, cómo resuelve determinada persona. Vamos a los temas delicados. Yo creo que eso es parte de cómo se ha ido moviendo la literatura sobre inteligencia artificial y derecho. Y en el caso del proceso, es precisamente las advertencias o, digámoslo, las señales que se prenden cuando hablamos de herramientas algorítmicas en el marco del proceso. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales desafíos para las garantías del debido proceso en el marco de esta irrupción de la justicia algorítmica? Bien, ahí nos encontramos con un ámbito complejo porque lo primero que tenemos, o mejor dicho, que no tenemos, es una regulación adecuada. Como además comentábamos hace un momento, hay herramientas funcionando que ni siquiera sabemos cuáles son, ya no que no sepamos el funcionamiento, sino que ni siquiera sabemos cuáles son. Y un poco ahí vendría el primer elemento que plantea un desafío para estos derechos y garantías del proceso, que es la opacidad algorítmica. Yo me he referido a dos aspectos. Uno es la opacidad algorítmica y otro es directamente no saber ni qué herramienta está aplicándose o está funcionando. Pero bueno, vayamos al supuesto de que sabemos qué herramienta se está aplicando, un órgano judicial dicta una resolución apoyándose en un resultado que ha arrojado un algoritmo. Esta opacidad algorítmica, este secretismo de cómo funciona el algoritmo, inevitablemente va a lesionar el derecho de defensa de la parte que se ve afectada. Eso sería yo creo que la primera crítica o la primera señal de alarma tiene que ver con ese secretismo y el derecho de defensa. Es decir, partimos de que todo el mundo tiene que poder defenderse
y nadie puede defenderse de aquello que desconoce. Por lo tanto, si desconocemos el funcionamiento del algoritmo, nos vamos a encontrar con ese problema. Esto se puso de relieve en el famoso caso Loomis, relacionado con la herramienta Compass. Ahí se decidió que en la medida en que los datos que alimentaban al algoritmo eran conocidos, no se estaba vulnerando el derecho de defensa porque el funcionamiento del algoritmo fuese secreto. Bueno, yo creo que aquí habría también mucho para discutir, es decir, no se puede defender uno adecuadamente de aquello que desconoce, como empezaba. Ese sería el primer gran desafío. Luego, desde el punto de vista también de la presunción de inocencia, si, por ejemplo, se valora prueba a partir de un algoritmo, es decir, el juzgado se apoya en un algoritmo para decidir qué valoración le otorga a determinado medio probatorio, también se puede vulnerar la presunción de inocencia en la medida en que, por ejemplo, ese algoritmo no puede ser entrenado para discernir cómo sería una interpretación in dubio pro reo, por ejemplo, a favor de la persona acusada. Entonces hay una serie de elementos que van a requerir del pensar humano, por lo menos hasta con lo que tenemos a día de hoy. Hay una serie de elementos que si sacamos el factor humano, el pensar humano, van a producir esa vulneración en estos derechos. Insuficiencia de motivación también lo podemos relacionar con la tutela judicial efectiva. Lo mismo que ocurre si el juzgado simplemente dice esta es la decisión porque esto es lo que dice el algoritmo. Ahí también tendríamos una lesión importante del derecho a la tutela judicial efectiva. Eso es súper interesante porque una de las cosas que uno espera del proceso es que sea una concatenación lógica de actuaciones y que después, digamos, la decisión se sustenta en un razonamiento que va anclando hechos con derechos, que va dando razones. El algoritmo parece un atajo en esto y ahí quizás entra de choque contra el contenido del derecho de toda persona a tener una sentencia debidamente motivada o fundamentada, ¿no? Sí, efectivamente. Eso sería es un problema porque además se puede caer en lo que se viene denominando el sesgo de automatización, que es esa confianza ciega en el resultado del algoritmo que la propuesta de reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea define. Y claro, es muy fácil que el órgano judicial, que la persona que va a dictar una sentencia caiga en ese sesgo de automatización, confíe ciegamente en el resultado del algoritmo y finalmente nos encontramos con una resolución que no está debidamente motivada porque carece de ese pensamiento, de ese razonamiento jurídico, como dices, de ir relacionando hechos probados con medios de prueba de los cuales quedan acreditados los hechos. Todo ese razonamiento que yo creo que a día de hoy, como mencionaba hace un momento, sigue necesitando del ser humano para ser adecuado y acorde con las exigencias, ¿no?, constitucionales. Volvamos al tema de la opacidad. Es una pieza central desde los primeros textos, no sé, el libro de Frank Pasquale, The Black Box Society, hasta las discusiones actuales a propósito del reglamento europeo. La propuesta todavía... No está la versión final, entiendo. Propuesta todavía, sí. Todavía. Pero básicamente una de las principales dimensiones de gobernanza de los algoritmos es la transparencia algorítmica. Y eso tiene su contrapartida, que es esta opacidad, cómo funcionan, cómo llegan a esos resultados. Y esto está, de alguna forma, también cruzado por un interés que tiene jurídicamente protección, que es el secreto empresarial. ¿Qué rol o qué límites puede tener el secreto empresarial respecto de estas herramientas algorítmicas? Bien, yo, partiría para contestar esta pregunta, para comentar este tema, de que yo creo que es una de las también de esas cuestiones pendientes, esas polémicas, esa balanza que hay que hacer entre el secreto empresarial y, en este caso, los derechos y garantías en el proceso. Como comentaba antes, la sentencia que se dictó en el caso Loomis decidió que el secreto empresarial tenía que prevalecer y que, por lo tanto, en la medida en que los datos eran objetivos y la persona afectada los conocía, no pasaba nada. Se debía proteger el secreto empresarial. Yo, sin embargo, creo que tengo una postura un poquito más garantista respecto de los derechos de la parte. Me voy al proceso penal principalmente, porque creo que aquí también quizá podríamos incluso diferenciar en el proceso civil o en el proceso penal.
porque al final las consecuencias no son las mismas en un proceso que en otro. Desde luego, desde el punto de vista del derecho de defensa de toda persona acusada por un delito, creo que el secreto empresarial debería poder ceder. A día de hoy, por lo menos en el ordenamiento español, no tenemos precedentes jurisprudenciales y es cierto que va a ser la jurisprudencia la que nos diga finalmente, cuando todo esto ya sea una realidad, ya empiecen a aparecer estos problemas. Creo que necesitaremos que el Tribunal Constitucional se pronuncie, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc. Ahora, mi punto de vista como procesalista es que en estas situaciones debe ceder y no tanto que el algoritmo sea público de entrada, que bueno, sería lo ideal, pero a lo mejor no es necesario, pero sí que si la parte impugna el resultado tenga ese derecho de acceso, derecho a poder conocer cómo se ha llegado a esa conclusión, derecho a que se pueda citar a la persona que diseñó ese sistema en un momento dado y preguntarle, ¿no?, cómo está funcionando. Yo creo que eso sería la garantía que de verdad necesitaríamos para respetar el derecho de defensa. Pero bueno, eso al fin y al cabo es una opinión también. Claro, es parte de las construcciones y los criterios normativos que estamos buscando. Efectivamente. Yo creo que ahí hay una discusión más amplia de cómo se ubica el derecho de defensa respecto de estas herramientas. Efectivamente. Y creo que lo planteas bien, digamos. No tenemos una solución, hay que avanzar cuando empiezan a irrumpir. Y cuando empiezan a utilizarse más masivamente, hay que avanzar a una solución jurisprudencial y ahí hay que ver cómo este derecho de defensa juega con otros intereses. Yo, quizás para ir cerrando, pero ¿cómo ves que hay ciertas asimetrías de poder o de relación dentro del proceso entre quienes acceden a estas herramientas y quienes tienen que tratar de desvirtuar el resultado de una de estas herramientas para reivindicar su interés en el juicio, digamos? ¿Cómo ves esa dinámica que se genera por la parte que, por ejemplo, presenta el resultado de un sistema algorítmico y eso viene acompañado con el sesgo de confirmación, etcétera, o con la opacidad? ¿No ves ahí que el mismo uso de la herramienta ya genera una asimetría de posición entre las partes? Sí, puede ser que quizá, yo creo que aquí se puede examinar desde distintos puntos de vista. Es decir, si es el órgano judicial el que está empleando la herramienta, creo que ahí no cabría tanto ver esa asimetría, por lo menos yo no la veo tanto porque, bueno, es la administración de justicia, ¿no?, como institución pública y se apoya en esa herramienta para técnicamente mejorar la justicia. Entonces, bueno, se supone que, ¿no?, con las cautelas necesarias está contribuyendo a una mejoría. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, es el Ministerio Fiscal? El Ministerio Fiscal es una figura pública, pero es una acusación, es una parte acusadora. Ahí ya creo que todo lo que se utilice con esa función de acusación sí que requerirá que la parte afectada se le tienen que dar posibilidades, porque si no el principio de igualdad de armas, de igualdad procesal, como principio también básico del proceso, parece que se puede quebrar un poco. Y yéndonos a otra situación, cuando es una de las partes la que tiene, de las partes ya dejemos de lado el Ministerio Fiscal, órgano judicial, estamos en un proceso civil, por ejemplo, y una de las partes tiene acceso a esos sistemas y la otra parte, pues por cuestiones económicas, no tiene acceso a dichos sistemas. Ahí también se podría producir esta situación y es una de las cosas que desde la doctrina también se ponen de relieve, que se puede convertir la capacidad económica, por ejemplo, si un despacho tiene acceso a jurimetría, ¿no?, que hablábamos antes, y el de la contraparte no lo tiene, la capacidad económica puede convertirse en un criterio también de discriminación y de desigualdad de armas dentro del proceso. Eso es difícil resolver, por lo menos a día de hoy, aunque quizá cabe esperar que la propia evolución de la tecnología convierta en accesibles estas tecnologías, llega un punto que sean accesibles a todos, pero bueno, es hablar hipotéticamente a día de hoy. Sí. Tenemos varias hipótesis. Parte de esto es precisamente un desafío de desvirtuar algunas imágenes que hay. Esto quizás solo para cerrar, Elena, porque cuando uno habla de justicia algorítmica y ve los afiches de los seminarios, de los libros, siempre sale un juez robot, un robot con un mallete, o
dictando sentencia y uno dice, bueno, no estamos ahí. ¿Ah? Es como, no estamos ahí y entonces tenemos que hablar de herramientas que sí existen y que pueden impactar en el proceso. ¿No crees que un poco la figura de decisiones judiciales automatizadas o de robots fallando o de computadoras dictando sentencias contamina un poco este debate? Puede ser, quizá eso sería como un estadio ya siguiente, futuro. Claro. No estamos ahí, como bien dices, lo que tenemos ahora no son jueces robot, pero sí que tenemos estas herramientas que están ayudando a jueces humanos y en muchos casos condicionando a jueces humanos sus decisiones porque obtienen este resultado y fallan conforme les está diciendo la máquina. Entonces sí, creo que de hecho, podemos incluso remontarnos más. Primero vamos a consolidar la justicia digital. Bien, vamos a consolidarnos en lo digital. Después pasaremos a la algorítmica, aunque esta ha llegado y está llegando sin que la podamos frenar. Y luego ya quizá podríamos hablar de decisiones 100% automatizadas. Que bueno, existe cierto consenso en que para asuntos estandarizados, similares, sencillos, que no planteen oposición, se podría aplicar, pero bueno, efectivamente creo que estamos en un estadio anterior. De momento la discusión tiene que ser otra, por lo menos hasta la fecha. Bueno, Elena, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, compartiendo un poquito la investigación que estamos desarrollando, por haber participado en este nuevo capítulo de Derecho y Futuro y esperamos tenerte en alguna otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Pablo.